Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Cachada, el documental sobre la Cachada Teatro. Hace casi 2 años conversamos aquí con la directora del Teatro La Cachada, Egli Larreinaga, que convocó a 5 mujeres salvadoreñas vendedoras ambulantes para formar una compañía de teatro y llevar sus dolorosas historias de vida al escenario. Durante la creación de su obra teatral, se descubren como víctimas y victimarias en un círculo de violencia que ha perseguido a sus familias por generaciones. El experimento cambió sus vidas, enfrentando su pasado, superando sus miedos, traumas y secretos. Durante 1 año y medio fueron filmadas por una joven directora de cine originaria de León, España, desde hace varios años residente en El Salvador, para producir un largometraje documental. 4 años y mucho trabajo e incertidumbres después, la película Cachada tuvo su estreno mundial el 10 de marzo recién pasado en el prestigioso Festival de Cine South by Southwest en Austin, Texas. Cachada resultó ganadora del Premio del Público en la categoría global, la única película documental que compitió por el premio con 7 ficciones de diferentes partes del mundo. El Festival de Cine South by Southwest se celebra desde hace 26 años, premiando la innovación y el talento emergente. Para conversar sobre esta nueva película documental y tan importante premio, conversamos con su directora y productora Marlene Viñayo. Bienvenida, Marlene. Muchas gracias por invitarme. Felicidades por esta finalización de la obra y por este premio. Muchas gracias. Bien, alguna vez cuando me contaste que estabas haciendo esta película, te dije que cuando la terminaras quería que hiciéramos un programa especial. Así que se llegó el día y me da mucho gusto que estés aquí en Focos. A mí también, muchas gracias. Marlene, llegaste de España a El Salvador por primera vez, no sé si fue en el 2008. 2010. 2010. Y poco después de terminar tus estudios de comunicación audiovisual y una maestría en documental y sociedad en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Y te embarcaste en hacer y dirigir tu primera película. Pues no todo el mundo que termina sus estudios decide comenzar a dirigir una película, ¿verdad? Es decir, no es esto lo normal. Cuéntanos, ¿cómo comenzó todo? Pues la primera vez que yo vine a El Salvador, vine en 2010 y vine a hacer mi tesis de fin de carrera en colaboración con una ONG de aquí de El Salvador que se llama Asociación CINDE, que trabaja cuidando a los niños, hijos de las mujeres vendedoras del mercado y que también tienen ciertos programas para las mujeres. Entonces yo llegué a colaborar con ellos para hacerles un video promocional y que se dieran a conocer lo que hacían y que les ayudara a buscar financiación. Entonces en ese momento conocí a algunas de las mujeres que hoy forman la Cachada Teatro, porque eran algunas de las mujeres que llegaban a esta asociación. 3 años después, en 2013, ya fue que me vine a El Salvador para vivir, ya vivo aquí desde entonces, y me volví a juntar con estas mujeres que había conocido en su momento, que en su momento yo las conocí en los mercados, trabajando en los mercados y las estuve grabando ahí mientras trabajaban en los mercados, pero ahora que me volví a encontrar con ellas, estaban encima del escenario del Teatro Nacional haciendo una obra en la que contaban sus propias vidas y me quedé muy sorprendida porque... ¿Cómo te sentiste ver esas mujeres que habías conocido en otras circunstancias, verlas por primera vez en escena? Fue muy emocionante. O sea, toda la obra pasé llorando, y yo no soy de lágrima fácil, y toda la obra pasé llorando. Me parecía increíble que las mujeres que yo había conocido estuvieran ahí en el escenario y que fueran lo valientes que son como para contar sus vidas en escena, y luego el público se puso de pie aplaudiendo. Fue muy emocionante. ¿Y las comenzaste entonces, las seguiste ya tratando, ya después como gente de teatro, y viste algunos cambios en la manera de ser de ellas?
Sí, eran unas mujeres absolutamente diferentes a las que yo había conocido. O sea, cuando yo las conocí, yo conocí a 3 de ellas y tampoco tuvimos en aquel primer momento una gran relación, porque las vi 3 o 4 días, pero sí me sorprendió que eran mujeres de unas edades similares a las mías, pero que tenían unas vidas absolutamente diferentes y que tenían un único pensamiento en la cabeza, que era sacar adelante a sus hijos y vender las horas que hiciera falta en el mercado para poder llegar a casa y darles un plato de comida. Y claro, cuando me encontré con ellas de nuevo y vi que eran actrices y que con la cabeza bien alta y estaban bien orgullosas de quiénes eran y de poder compartir sus historias porque creían que era importante hacerlo y que eso servía para otras mujeres, fue un cambio increíble. Entonces empecé a grabarles ciertos vídeos que utilizaran ellas, que utilizara la compañía de teatro como material promocional para darse a conocer. Entonces empecé a tener más relación con ellas y en un momento Egli me contó que estaban haciendo una nueva obra de teatro que se llama Si vos no hubieras nacido y que estaban empezando a crearla. Entonces siempre que nos veíamos Egli me contaban todo lo que pasaba en los ensayos, que siempre era como muy sorprendente, y Egli siempre me decía, yo creo que esto se tiene que grabar, creo que esto tiene que quedar registrado porque esto puede servir para algo. Y en aquel momento yo estaba trabajando en publicidad y era como, sí, tendría que grabarlo, pero ¿cómo hago? ¿No? Hasta que como 1 mes o 2 meses después decidí que sí, que iba a dejar mi trabajo en publicidad y que me iba a dedicar a tiempo completo a grabar cada ensayo. ¿Y de qué se trata esta obra de teatro? Es una obra que habla sobre maternidad, sobre las relaciones que ellas tienen con sus hijos, sobre cómo se quedaron embarazadas, cómo entendían la maternidad y cómo han vivido la maternidad, también basado en cómo vivieron ellos la crianza por parte de sus padres. Y entonces así te surgió la idea de hacer un documental, un largometraje. Esta película tiene 81 minutos y te lanzaste. ¿Y cómo describes tú esta película? ¿Cuál es tu descripción de la película propiamente dicha? Pues es un documental que cuenta la historia de 5 mujeres vendedoras del mercado y vendedoras ambulantes que junto con Egli, una actriz y directora de teatro, se embarcaron en la aventura de formar una compañía de teatro para contar sus historias de vida. En la película lo que vemos es todo el proceso de creación de su segunda obra de teatro, que es Si vos no hubieras nacido, hasta el momento del estreno. Entonces las vemos a ellas en los ensayos y las vemos también en sus vidas cotidianas. Algo peculiar del proyecto que a mí me llamó mucho la atención era que en los ensayos, como la obra está basada en sus propias historias de vida, ellas se tienen que enfrentar con sus pasados, con sus dolores, con lo que han sufrido y que siempre habían mantenido callado, o sea, que no lo habían compartido nunca con nadie. Y por primera vez, y gracias al teatro y gracias a las dinámicas que hacía Egli, lo fueron compartiendo con sus compañeras, lo fueron procesando y también de alguna manera fueron sanando. Y también se fueron dando cuenta que habían sido víctimas en muchas situaciones a lo largo de su vida, pero que también habían sido victimarias y que estaban repitiendo círculos de violencia y estaban repitiendo patrones violentos con sus hijos. Y gracias a esto fueron conscientes de ello y decidieron que iban a cortar esos ciclos, ¿no? Y que iban a darle una diferente educación a sus hijos. Y se dieron cuenta que eso que les parecía normal no era normal. Sí, porque había muchas situaciones y muchas vivencias que ellas compartían, muchas veces todas, y que lo veían como algo normal, como era algo por lo que pasaban la mayoría de mujeres en sus comunidades y la mayoría de mujeres que ellas conocían. Entonces era algo normal, como los embarazos adolescentes, como situaciones de violencia o de abuso sexual, y ellas lo veían como si algo normal que a la mayoría de mujeres les pasaba. Y gracias a este proceso se fueron dando cuenta de que eso no era normal y fueron siendo conscientes de que había algo mal ahí, que llevaban un dolor dentro que no habían procesado hasta ese momento y empezaron a procesarlo y a sanarlo, ¿no? Y a convertirlo en algo positivo. Pero bueno, entonces estabas tú ahí con la cámara, ellas sabían que tú ibas a hacer este documental, tú era una presencia discreta, dijéramos, en el desarrollo
de la obra misma, y tú ibas grabando. Sí, yo les pregunté si podía estar en cada ensayo y grabarlos. Y en un momento, me dijeron que sí. En un momento había un chico que era director de fotografía que se ofreció a ayudarme a hacer la cámara. Entonces yo les pregunté a ellas, miren, tengo esta posibilidad, que es que venga este chico que sabe más de cómo funciona la cámara y de cómo grabar que yo, y que me acompañe para grabar los ensayos. ¿Qué les parece? Y me dijeron, algunas dijeron que sí, que no había problema, y algunas dijeron que no, que era un proceso muy íntimo y muy personal, y que conmigo no había problema porque ya me conocían y ya teníamos confianza, pero que no querían que entrara nadie más. Entonces, pues me tocó agarrar la cámara y comenzar a grabarlas yo. Antes de irnos a la pausa comercial, vamos a ver el tráiler de este documental. Cuando yo llegué a teatro, yo estaba en un callejón sin salida, porque todavía en ese entonces yo no deseaba vivir. Cachada de papel a dólar, papel, detergente. Le llevo papel higiénico, detergente, puta que van a andar diciendo a la gente, cerota pasada. Si usted no deja de llorar, me voy a pegar, porque es muy caprichoso. La maternidad se oye una palabra muchas veces bonita. No lo quiero, no quiero tenerlo, no lo quiero. Estamos hablando de sus vidas. Yo nunca he hecho una obra sobre mi vida. Y ustedes están poniendo sus secretos, sus complejos, sus traumas. Bien, me acuerdo que para sentir que ella Lucita. Todo me gusta, pero yo me considero que mi historia, yo no la podría contar. ¡Ya no puedo! Seguimos, creen que vale la pena seguir. Caemos, pero nos volvemos a levantar. Ya no somos las mismas de antes. La diferencia aquí es que nos hemos dado cuenta del asunto y es lo que estamos cambiando. 1, 2, 3. ¡Mierda! Cachada, el documental sobre la Cachada Teatro es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Marlene Viñayo, directora, productora de este importante documental que acaba de ganar un gran premio en un reconocido festival en Estados Unidos y particularmente en Austin, Texas. Bueno, se trata efectivamente de una película, de un teatro llena de dolores, pero también de esperanzas. Sí, El Salvador siempre, yo siempre digo, afuera siempre es conocido por sus historias de violencia, de pandillas, de migración o historias relacionadas con la guerra civil. Pero creo que con este documental se demuestra que El Salvador no es solo eso, que en El Salvador hay gente maravillosa, como las protagonistas del documental, y que hacen cosas extraordinarias, ¿no? Como lo que ellas están haciendo. Entonces, este documental, aunque también habla de sufrimiento y habla de violencia y habla de situaciones cotidianas que viven muy duras, que viven la mayoría de mujeres salvadoreñas, y que creo que es necesario que se expongan al mundo y que se hable de esto, pero creo que el documental esencialmente es un documental sobre esperanza, porque ellas han luchado para construir su propia esperanza y para romper con esos ciclos de violencia y para tener una mejor relación con sus hijos y una vida diferente. Vamos a hablar precisamente del poder transformador del teatro y del cine y del arte. Entonces, después, pero quisiera preguntarte, ¿a ti te tocó asumir
múltiples roles de directora, de productora, de camarógrafa y muchos roles más, en un proceso complejo, por etapas, donde vimos que era una especie de escalera en el sentido de que tenía que lograr el primer objetivo para luego pretender llegar al segundo. Cuéntanos un poco. Sí, en un principio sí fue un proyecto muy solidario, porque aunque yo creo que el cine es un trabajo en equipo, en este caso, uno por las características del proyecto y otro por la falta de financiación, pues en un principio, durante el primer año y medio más o menos, estuve yo sola en el proyecto, entonces yo hacía la dirección, la producción, hacía la cámara también. Después conseguimos los fondos Pixel del Ministerio de Economía. Del Ministerio de Economía, que nos permitió ampliar el equipo. Entre ellos estaba un editor, por ejemplo, y también entró a formar parte del equipo André Gutfreund como productor y productor ejecutivo, que ha sido un gran apoyo para el proyecto y para mí personalmente hasta el día de hoy, y sé que lo va a seguir siendo. Entonces, gracias a esos fondos ampliamos el equipo, terminamos la filmación y comenzamos la edición, que fue un proceso largo de 8 meses, porque teníamos 140 horas de grabación que tuvimos que convertir en 81 minutos que dura la película. Después, cuando ya teníamos casi una versión final, participamos en un festival en México que se llama Mi Género, tiene un apartado de películas en proceso que se llama Work in Progress. Entonces participamos ahí cuando teníamos una versión de la película y ganamos el primer premio de postproducción, lo que nos permitió realizar la postproducción de sonido y de imagen y la finalización de la película en Estudios Churubusco. Entonces ahí dimos otro paso más y ahí se terminó la película y ahora estamos iniciando nuestra ruta de festivales. Con este festival, el South by Southwest fue nuestro primer festival y esperamos que la película siga viajando por otros festivales y se siga viendo en otras partes del mundo. Pero entonces esperan que entonces la película pueda ser, que alguien la compre para distribuirla y entonces poder financiarla. ¿Cuál es la etapa que viene? Sí, ahora, gracias a este festival, sí que nos están llegando ciertas ofertas o contactos para comenzar a valorar posibles vías de distribución de la película, ¿no? Para tal vez venderla a ciertos canales de televisión o principalmente con la venta lo que se haría en un primer momento es pagar las deudas, porque el proyecto tiene deudas todavía, ¿no? Y bueno, y si tiene más ingresos, invertirlos en seguir moviendo la película. ¿Cuáles han sido los principales problemas y desafíos que tuviste que enfrentar para hacer este documental? ¿Sobre todo el financiamiento? Sí, el financiamiento, o sea, el proceso es un proceso duro y largo, 4 años estuvimos con el proyecto, y claro, el financiamiento hace que los procesos se alarguen más. Claro. ¿No? Porque hay que parar el proyecto hasta que se consiga financiamiento para cubrir la siguiente fase. Entonces, sí, ese fue uno de los principales problemas. Háblanos del premio y también de cómo lo vivieron y lo celebraron. Pues estrenar la película en el festival en Austin fue muy emocionante. Además, como pudimos vivirlo con todas las protagonistas, fue un momento muy, muy emocionante, ¿no? O sea, ver la película por primera vez en pantalla grande, con público, fue una experiencia increíble. Tuvo una buenísima acogida por parte del público. Estaban muy conmovidos, siempre me decían que era una película muy inspiradora y me gustó que me decían que era una historia universal, porque el público era público de diversas partes del mundo, ¿no? Pero llegaron a conectar con las mujeres. Y me decían como que no es una historia que solamente pasa en El Salvador, sino que les pasa por los sufrimientos que ellas han pasado y los dolores que ellas tienen, los tienen también mujeres en otras partes del mundo, ¿no? Entonces conectaban con ellas y tuvo una gran recepción, o sea, tanto que ganamos el premio del público, que fue una sorpresa. Eso se hizo por votación de toda la gente que estaba ahí. Sí, todos los espectadores que llegan a ver una película, a la entrada les entregan un papel donde hay unos números del 1 al 5 y al terminar la película ellos votan
del 1 al 5, la puntuación que consideran que le deben dar a la película. Y al final se hace un recuento de los votos y se entrega el premio al Una público. competencia dura, ¿verdad? Entiendo que habían de varios países que llegaron como finalistas. Sí, había películas de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Finlandia, de Croacia, de Nueva Zelanda y la nuestra, ¿no? Y también es que éramos el único documental, que eso a mí me hace mucha ilusión. Éramos el único documental, las otras 7 películas eran ficciones. Correcto. Y nosotros éramos el único documental. ¿Por qué el teatro La Cachada y el film, esta película que tú dirigiste, podemos afirmar que son un excelente ejemplo del poder transformador del arte? ¿Cómo se evidencia, cómo se concreta, cómo se explica, en este caso, tanto en el teatro como en el cine? Pues yo que pude vivir en carne propia todo el proceso de creación de la obra y la transformación de ellas, yo no tengo ninguna duda de que el teatro es una poderosísima herramienta de transformación social. O sea, lo he visto con mis propios ojos. Las mujeres que yo conocí no tienen nada que ver con las mujeres que son ahora. La transformación en la relación con sus hijos es increíble. O sea, se han dado cuenta de que la manera en la que estaban educando a sus hijos no era la correcta. Entonces ahora dialogan con ellos, se entienden, comparten más momentos juntos. Ellas se han dado cuenta de que tienen voz y consideran que es importante contar sus historias porque va a servir para algo y porque es importante darlo a conocer y porque les va a servir a otras mujeres que van a estar en situaciones similares a las de ellas. Entonces han encontrado su lugar, han encontrado su voz y se han empoderado y están orgullosas de ser quienes son y de haber superado todo por lo que han vivido y de ahora ser actrices de teatro, ¿no? En el teatro mismo, ellas tenían, entiendo yo al principio, algunas aprensiones, ¿verdad?, sobre contar momentos tan dolorosos de su vida. Esto fue superándose, pero cuando se les dijo de que esto iba a ser filmado, iban a pasar a verlo miles, decenas de miles de personas, ¿es que esto tuvo un impacto diferente en ellas? No, la verdad que no, porque cuando yo filmaba yo trataba de ser invisible, ¿no? Y a mí siempre me habían dicho, si quieres filmar a alguien que no sea consciente de que lo estés filmando, aunque todas sabían que yo les estaba filmando, pero no estaban pendientes de la cámara, porque lo que estaban viviendo ahí era más importante que el hecho de que yo las estuviera filmando. Claro. O sea, el proceso que ellas estaban viviendo era tan intenso para ellas que eso era más importante al hecho de que yo estuviera ahí filmando. Entonces, por eso, cuando ves la película, ellas actúan muy naturalmente. Sí, muy pero claro, naturales. tú no solamente recoges momentos importantes, estelares de la obra misma, sino que tú te relacionas con ellas y sus familias en sus casas, en su lugar de trabajo, etcétera. ¿Cómo se dio eso? Sí, yo creo que pues, para abarcar la profundidad de los personajes habría que conocerlos también fuera de la sala de ensayo, ¿no? Entonces comencé a ir con ellas a sus casas, al principio sin cámara. Sin cámara llegaba y me sentaba y platicaba con ellas y me empezaban a conocer en la comunidad y cuando ya fui teniendo más confianza y ya me iba conociendo la gente, ya empecé a entrar con cámaras y empecé a filmar. Entonces, bueno, pues fue más o menos igual que durante los ensayos. Ellas actuaban con normalidad mientras yo estaba ahí. Cuando entramos incluso con un pequeño equipo, también tratábamos como de pasar lo más desapercibidos posibles para grabar y registrar lo que estaba pasando ahí realmente, ¿no? Y así fue, así fuimos. Bueno, te metiste en sus vidas, en la vida de su familia, en su trabajo, para convertir hacer un film que no es lo mismo que una obra de teatro como tal, ¿verdad? Sí, porque de hecho en lo que vemos en la película es el proceso de creación, ¿no? No vemos el resultado final de ese proceso, en la película no se ve la obra de teatro en sí. Entonces son dos productos diferentes. Así es. Que creo que de alguna manera tratan de lo mismo, que abordan los mismos problemas sociales y cuentan este mismo experimento
¿no? Y la idea, tanto con la obra de teatro como con la película, es dar a conocer estas realidades y dar a conocer este proyecto, ¿no? Bueno, viniste, como decía yo al principio, no todo el mundo termina sus estudios, hiciste una licenciatura, luego una maestría, y no todo el mundo inicia su vida profesional dirigiendo una película, ¿verdad? Es decir, esto me imagino que será más la excepción que la regla. Y además en circunstancias difíciles, sin recursos, sin financiamiento, etc. Por el otro lado, más de alguna persona te dijo que deberías mejor tener un puesto de 8 a 5 de la tarde, con un salario, ¿verdad?, con una vida normal. En una entrevista que te hicieron, te preguntaron cuál es el peor y el mejor consejo que te han dado en la vida. Entiendo que tienes, que esto ya te sucedió en 2 ocasiones, pero yo quisiera terminar esta conversación con tus respuestas, que me gustaron mucho. Pues el peor consejo, pero vamos, que es un consejo totalmente lógico, que era, yo tenía un trabajo fijo en publicidad con un sueldo estable, y cuando yo decía voy a dejar mi trabajo y voy a comenzar a grabar a estas mujeres 2 o 3 veces por semana sin tener nada de dinero para hacerlo, ¿verdad? Entonces el consejo de varias personas fue: no lo hagas, no estás loca, te vas a morir de hambre, sigue con tu trabajo estable en publicidad y cuando consigas financiación comienza a hacer la película. Lo que pasa es que, claro, la película que yo quería grabar ya estaba ocurriendo, entonces si no comenzaba a grabarlo ya no tenía película. Correcto. Entonces creo que fue la mejor decisión dejar mi trabajo y comenzar con la película. Y de los mejores consejos, una vez en el máster uno de mis profesores me dijo: si quieren hacer una película va a ser un proceso muy largo, muy duro, de varios años, entonces estén seguros de que esa historia es la que quieren contar y de que se mueren por contar esa historia y necesitan contar esa historia, porque si no, no van a llegar al final del camino y esa película no se va a hacer. Entonces, pues, seguir tu pasión si es lo que quieres hacer y tratar de evitar después arrepentirte por lo que no hiciste. Excelente, bueno, esta es una gran lección de que cuando hay convicción y cuando hay pasión, eso te lleva a resultados muy importantes, y para Focos ha sido un gusto tenerte, felicitarte por este gran premio. Muchas gracias. Felicitar a André Gutfreund y felicitar también al origen de todo esto, que es Egli Larreinaga, directora de La Cachada Teatro, y esas maravillosas mujeres que espero un día tenerlas también en este espacio. Claro que sí, ojalá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y todo lo mejor para ti. Muchas gracias. Y a usted, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Hay más contenido en Focos. La tasa de homicidios en El Salvador se duplicó entre 2002 y 2006, al mismo tiempo que el gobierno implementó las políticas de seguridad, mano dura y super mano dura. En este periodo, el promedio de asesinatos diarios se incrementó en un 57%, es decir, que nuestro país pasó de reportar 7 asesinatos al día en 2002 a 11 en 2006. Así lo refleja el informe Políticas de Seguridad Pública en El Salvador, de la investigadora Janet Aguilar y la Fundación Heinrich Böll, publicado recientemente. Hoy, en el análisis de datos, explicamos los impactos del manodurismo y su relación con el incremento de la violencia. Los planes mano dura y super mano dura, impulsados por los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca, presidentes electos bajo la bandera de Arena, fueron un conjunto de medidas en seguridad pública que, según el estudio, marcan el inicio del ciclo de respuestas punitivas del Estado salvadoreño contra las maras. Las medidas desplegaron fuertes operativos policiales y militares orientados a capturar masiva e indiscriminadamente a todos aquellos que, a juzgar por su apariencia y comportamiento, se presumiera que eran pandilleros. Las medidas
también incluyeron la aplicación de polémicas leyes antipandillas de carácter transitorio. En julio de 2003, 4 meses después de la derrota de Arena en las elecciones legislativas y municipales y 7 meses antes de las elecciones presidenciales, el expresidente Francisco Flores anunció el lanzamiento del plan como respuesta a un supuesto auge delincuencial a causa de las pandillas. Sin embargo, según recoge el citado informe, al momento del lanzamiento del plan, El Salvador experimentaba la mayor caída en las tasas de homicidios registradas desde el fin de la guerra y mostraba una tendencia a la baja en los asesinatos. Según cifras oficiales, en el 2000 y 2001, el país mantuvo una tasa de 39 y 37 muertes violentas por cada 100.000 habitantes respectivamente. Para 2002, la cifra bajó a 32. Para 2003, con el plan Mano Dura, escaló de nuevo hasta llegar a los 36. Según el UDOP, la medida, a pesar de las cifras adversas, elevó la popularidad del expresidente Francisco Flores. Su evaluación, de hecho, pasó de 5 puntos en una escala de 0 a 10 a 6.26 en diciembre de 2003, es decir, solo 5 meses después de que entrara en vigencia el plan. Esta acumulación contribuyó a que el partido Arena cosechara una nueva victoria presidencial de la mano de Antonio Saca algunos meses después. De hecho, en el informe de Aguilar se reporta que con el nuevo gobierno de Saca, en agosto de 2004, se institucionalizaron las medidas represivas en seguridad con el nombre del Plan Super Mano Dura, con un mayor énfasis en la persecución penal de los pandilleros. El plan, además, delegó por primera vez a las Fuerzas Armadas participación en labores policiales, en operativos, requisas y detenciones. De acuerdo con el estudio, entre 2003 y 2006, la tasa de homicidios pasó de 36 asesinatos a 64 por cada 100.000 habitantes. Es decir, que el número de muertes violentas aumentó mientras los planes Mano Dura y Super Mano Dura estuvieron vigentes. El incremento más notable se reportó luego de que inició el plan Super Mano Dura, en el que se llegó a superar los 380 homicidios al mes, en contraste con la tendencia que se había mantenido entre 2001 y 2002, años en los que se reportaron alrededor de 200 muertes al mes. Luego de escalar de 7 asesinatos diarios en 2002 a 11 en 2006, el plan fue retirado discretamente por las autoridades del gobierno. Estos son los datos que hemos preparado para ustedes en Prisma. Hacemos una pausa, volvemos con más contenidos en Focos. Saúl, bienvenidos todos también a la mesa de Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches. Vamos a poner en contexto el tema que hoy vamos a discutir. Es que el pasado mes de enero la Corte Suprema de Justicia, en pleno, con el voto de 11 de sus 15 magistrados, resolvió que la sección de probidad no investigará los casos por enriquecimiento ilícito luego de transcurridos 10 años desde que funcionarios y empleados públicos investigados hayan dejado su cargo. La resolución, Karen, no es más que una reiterativa a lo estipulado en la Constitución de la República, que en el artículo 240 establece la prescripción de casos de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, hay otros magistrados, juristas y analistas que consideran que hay excepciones a la regla. Hoy vamos a explorar en la mesa de entrevista de Matices las alternativas que tiene la justicia para la investigación de casos por enriquecimiento ilícito y evaluaremos el desempeño también de la sección de probidad como instancia encargada de investigar. Para analizarlo, hoy nos acompaña el magistrado Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Sala de lo Penal y miembro de la Corte Suprema de Justicia, quien votó en contra de esta decisión que hemos estado mencionando. Bienvenido, magistrado, a nuestra mesa de entrevista. Gracias, muy buenas noches, Karen, muy buenas noches, Saúl. Es un honor, un gusto estar acá con ustedes, compartir ante nuestra
teleaudiencia, ante la audiencia de Focus, pues estos temas que son de mucha importancia, de mucha trascendencia nacional y que en alguna medida permita esclarecer y generar conciencia en nuestra ciudadanía. Muy bien, magistrado, vamos a iniciar la entrevista. Ya lo decíamos en la introducción, 11 de sus compañeros en la Corte Suprema de Justicia en pleno votaron para que la sección de probidad investigue a funcionarios y exfuncionarios siempre y cuando no hayan transcurrido 10 años desde que dejaron el cargo que ejercían. Hablamos de aquellos funcionarios que han sido señalados por enriquecimiento ilícito. Ellos siguen lo que dice el artículo 240 de la Constitución. Usted votó en contra y nos interesa saber por qué. ¿Cómo justifica ese voto en contra? Es interesante, yo creo que en alguna medida el voto, que ha sido un poco abundante, porque no son 2 páginas, sino que es un documento bastante detallado, explica e intento dejar claro por qué la literalidad de una norma debe de ser rebasada o debe ser considerada o analizada a la luz de la realidad concreta en que vivimos y no a partir de de la exégesis o de esa literalidad. Realmente lo que la norma constitucional establece son que se puede abrir juicio por enriquecimiento ilícito siempre y cuando no hayan transcurrido 10 años, o sea, dentro de esos 10 años. En primer lugar, hay que saber distinguir lo que es el juicio, es decir, el que entre a sede judicial el caso, a la Cámara para poder seguir el proceso judicial, el juicio propiamente dicho, y otra cosa es la responsabilidad constitucional y legal a partir de la ley especial de enriquecimiento ilícito que le establece a la Corte que debe trabajar por conciliar los bienes de un funcionario desde que entra hasta que sale. Pero ahí hay una variante y esa es la situación en la cual a este servidor no le parece. En primer lugar, la Corte no hace un juicio. La Corte lo que hace es una indagación del patrimonio para determinar, y si en base a esa indagación encontramos que hay indicios, entonces acuerda Corte abrir un juicio. A ver, déjeme entender algo. Usted dice entonces que el hecho de que la sección de probidad no pueda siquiera conocer estos casos después de transcurrido 10 años, eso está esa es la aplicación literal de la norma. ¿Podrían ellos seguir investigando? Que ya casos que están abiertos, es lo que usted dice. Es que es el punto. Hay algunas variantes. Yo decía, miren, yo estoy de acuerdo con la norma constitucional, pero la realidad concreta me plantea a mí otras situaciones en las cuales debo considerarlas. ¿Qué pasa? Y esto se cita en el mismo voto. En el 2005 la Corte le cerró las facultades a la sección de probidad. Fue voluntad humana. Y dijeron, bajo estas circunstancias, primero se van a hacer, es decir, la probidad dejó de investigar. ¿Qué intervino ahí? La voluntad humana. Por lo tanto, eso hizo que transcurriera tanto tiempo y aquellos casos ya prescribieron sobre la lógica de la interpretación literalista de la norma. Entonces, ¿qué digo? Lo que estoy diciendo y que debe considerarse que la voluntad humana no debe de ser un factor que solape, tape, cubra la corrupción. Pero en concreto, ¿qué propone usted? ¿Que se siga investigando estos casos a pesar de los 10 años? Sin ninguna excepción. ¿Cuál sería el criterio para investigar? Es decir, los 10 años es una regla, pero las excepciones, ¿cuáles son? Uno, que se haya abierto el procedimiento y que en manos de ese procedimiento se prescriba. ¿Por qué? Por diversas circunstancias. Dentro de ella está la voluntad de no quererlo, retrasarlo, como lo hemos presenciado en muchos casos. La primera excepción, solo para que le vaya quedando claro a quienes nos están viendo, la primera excepción sería, si ya la sección de probidad ha iniciado la investigación, que sigue el proceso de investigación. Y le agarraron los 10 años ahí, debe continuarse la investigación. Porque ya se abrió el proceso. Porque ya se abrió el proceso. Claro, esa sería una. La otra, cuando el ciudadano le pide a la Corte que le dé un informe sobre el patrimonio de un funcionario del cual sospecha que se ha enriquecido ilícitamente.
¿Por qué yo le voy a negar el derecho a la información a la ciudadanía? Recordemos que estamos gobernados por la Ley de Acceso a la Información Pública y tenemos la obligación de darla, salvaguardando datos sensibles que dice la ley que deben salvaguardarse. Entonces, esa es la otra variable, ¿ya? Entonces, hoy resulta que me pide un ciudadano, ¿verdad? O los casos que están ya abiertos, que los ciudadanos los pidieron y que la Corte ordenó que se investigaran, hoy sencillamente no se van a entregar esos informes. Ahora, sobre esta segunda excepción me interesa detenerme porque en 2017 recordamos también que se decidió en Corte Plena que los informes de investigaciones sobre enriquecimiento ilícito iban a permanecer en secreto hasta que se concluyera en un juicio en condena, es decir, en ese momento, en 2017, se declaró como información reservada la información de estos procesos de investigación, alegando que había que proteger el derecho a intimidad de los funcionarios. Pero usted votó a favor de esa decisión. Todo con base, todo conforme al artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información, lo cual significa, es decir, la ley dice, mire, hay dos cosas. Uno, la Constitución dice de que mientras... en el artículo 240 nos dice que mientras se esté llevando a cabo la investigación, esta debe ser reservada. Dos, la Ley de Acceso a la Información... Bueno, el artículo 240 de la Constitución no dice que hay que mantener la información como reservada. Dice que no debe serse pública. Sin embargo, es el mismo artículo que hoy usted está interpretando de que no se haga una lectura literal. Pero la Ley de Acceso a la Información Pública, artículo 19, le dice a todos los organismos que mientras haya deliberación, uno de los literales dice que será reservada mientras haya deliberación. ¿Qué significa? Que se recoge la información, llega a Corte Plena el caso, delibera, una vez haya deliberado, debe deliberar, ¿verdad? Discutir, razonar, etcétera, y después debe liberar la información, liberarla, sacarla, darla a conocer. Magistrado, queremos... Entonces, eso está fundado en ley. La decisión de aquel momento de mantenerla era en esos términos. ¿Saben por qué? Porque resulta que los medios de comunicación mayoritariamente escritos estaban haciendo fiesta con información a veces sesgada y malintencionada. Entonces había que ponerle, y internamente en la Corte también no había una mesura en el manejo de la información. De ahí que una vez deliberado, resuelto el caso, la ciudadanía tiene derecho a saber qué se resuelve, ¿ya? No debe quedar escondido. Y además la Ley de Acceso a la Información Pública dice que esa reserva nada más puede durar hasta 7 años. 7 años después debe buscarse esa información y saber también qué se resolvió. Ahora, en esa decisión que tomaron en 2017, se estableció, como ya lo decíamos, que si se encontraba, si se había condenas, entonces se iba a dar a conocer la información. Pero en caso de que no, la información quedaba protegida durante 7 años. En ese caso, los ciudadanos quedamos sin acceso a conocer de la información. Yo tengo coincidencia con esa preocupación. Es más, yo lo he venido insistiendo en Corte de que sea cual sea la resolución, lo que la ley me dice que debo proteger es la deliberación. ¿Por qué? Porque en la deliberación aparecen expresiones, en medio del calor de la discusión pueden aparecer vinculadas gente que no tiene nada que ver con esto, se pueden hacer señalamientos, se pueden decir cosas, etcétera. Hay que proteger, ¿verdad? Y hay que prever, pero me parece a mí que una vez resuelto, sea cual sea la resolución, debe de darse a conocer. Magistrado, hay un punto que me gustaría también que volviéramos a la situación de la resolución que emitió esta Corte en Pleno. Usted cuando decía hay excepciones para poder investigar casos de enriquecimiento ilícito, citaba criterios que se asemejan a los que estableció la sala anterior, la Corte anterior, cuando le estableció prioridades a la sección de probidad para investigar. Exactamente. ¿Cómo interpreta usted ahora con la nueva Corte en Pleno esta resolución? Es decir, ¿era el momento oportuno para tirarla o cómo poder interpretar el momento en que se hace?
Yo no sé, cada quien, y esto quizá es una pregunta extensiva hacia los que votaron en este sentido. Lo cierto es que la coyuntura que tenemos en la Corte es que, en primer lugar, estamos empujando a que realmente conozcamos la cantidad de casos que tenemos. La ciudadanía tiene razón, la preocupación de que se puede estar produciendo poco, ¿ya? Y vemos poca producción. Un caso que tenemos actualmente, y claro, es reconocible, es complejo, son 15 cabezas, son 15 opiniones, etc. Y bueno, ha llevado su tiempo exponerlos. Se les ha pedido, particularmente este servidor, a los otros magistrados, hemos llamado un poquito a acelerar más, ¿verdad? A ponerle un poquito más de velocidad a la tortuga que va ahí caminando, porque sí tenemos que sacar, la cantidad que podamos sacar. Ahora, en el tema, ¿verdad?, de la coyuntura, en el fondo, algunos podrán tener algún interés, otros algo. Mi pregunta es porque usted trae nuevamente a la discusión criterios de la anterior Corte Plena, y entendiendo esta cantidad de casos, ¿usted interpreta esto como un retroceso claro, en esa correlación? Y es más, choca con esos criterios que en algún momento Corte Plena acordó. Es decir, mi posición en algún momento fue un poco crítica con respecto a cómo se venían haciendo muchas cosas, ¿verdad? Yo es decir, mi cuestión era el método, ¿ya? Empujamos criterios y trabajamos criterios. Esos criterios, relevancia de los funcionarios del cargo, peticiones claro, de ciudadanos, denuncias públicas, ¿verdad?, en los medios, a punto de prescribir, etcétera. Estos criterios se afinaron, se consensuaron, trabajamos muy bien. El problema es que este acuerdo como que viene a trastocar un poco esos criterios, y al final yo no sé qué van a hacer. Pero yo, particularmente, para mí siguen vigentes esos criterios, y seguiré trabajando conforme a esos criterios hasta que Corte Plena, de igual manera, con esto diga, bueno, este acuerdo entonces deja sin efecto estos criterios, pero que lo digan. De lo contrario, hay que seguirlos exigiendo que se cumplan. Magistrado, ¿se puede revertir? ¿Hay alguna posibilidad de revertir el voto que se hizo en Corte Plena en 2017 para que incluso quedaran como información reservada durante 7 años los casos donde no se declarara acusación de culpable? Este caso que menciona, como el del último acuerdo, sí son revertibles. Sí son revertibles. Yo creo... ¿El voto de 2017? El voto respecto a la reserva. Ajá. El voto respecto ¿Cómo sería reversible? A la reserva. Creo yo que lo he justificado, tiene justificación la necesidad de establecerle y reconocer la reserva. ¿Ya? Lo que yo no estoy de acuerdo es que sea una reserva absoluta, en el sentido de que las deliberaciones deben de ser reservadas, ¿ya? Pero una vez yo tomo la decisión, sea cual sea, si yo digo que no hay indicios, yo debo de fundamentarle, por lo tanto deben de saber por qué no hay indicios. Si yo digo que hay indicios, bueno, ahí dicen ok, eso sí se conoce. Yo creo que lo otro debe... Argumentan quienes sostienen que debe de reservarse cuando se dice que no hay indicios, es que no se puede, es decir, Corte ingresó a esa intimidad del ciudadano, del exfuncionario o funcionario en su ámbito familiar, porque le abarca todo lo que concierne a la parte patrimonial. Sí, y en alguna medida debe de buscársele proteger al núcleo familiar en ese ámbito, pero el saber el resultado y mínimamente en general por qué, yo creo que, es decir, lo que requiere un poco del equilibrio en resguardar la intimidad y esa proteger también a las personas con respecto a sus bienes, como el hecho de saber de la ciudadanía qué es lo que Excelente, se magistrado. tiene. Vamos a hacer una pausa. Así es, cuando regresemos vamos a seguir conversando con el magistrado de la Sala de lo Penal, Leonardo Ramírez Murcia. Ya regresamos.
Karen, continuamos con esta entrevista de Matices. Se encuentra en el set de Focos Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos sobre la prescripción del enriquecimiento ilícito en El Salvador y nos preguntamos, ¿hay alternativas para la justicia? Magistrado, usted ya exponía 2 casos puntuales en los cuales usted razona que puede haber excepciones a eso establecido por la Corte en pleno. Sin embargo, usted de alguna manera lo que está señalando es no hagamos una interpretación literal de la Constitución. ¿Cómo quedan los jueces que conocen eso ante una interpretación que realiza una Corte en pleno y lo que establece de manera tajante la Constitución? ¿No genera esto un conflicto al final? Interesante. Yo creo que amerita un análisis también el impacto que podría tener en sede judicial de aquellos casos que se están... Que son quienes finalmente conocen y operativizan. Conociendo. Sin ánimo de adelantar alguna opinión, ¿verdad?, que pudiera comprometer o que puedan considerarse los jueces como orientados por una opinión de este servidor, yo creo que en muchos casos, fuera, y lo digo en el voto, fuera de los casos de los 10 años, yo tengo una alternativa. Y esa alternativa se llama extinción de dominio. Si yo encuentro indicios, ¿por qué yo... ¿Cómo yo voy a tolerar que existan millones o 500,000 o 300,000 dólares evadidos, sacados, ¿verdad?, del erario público, y me voy a quedar así con los brazos cruzados como que no ha pasado nada? Es decir, eso no puede ser. Si no le aplico el enriquecimiento ilícito, el juicio que dice la Constitución, ahí está la ley de extinción de dominio, y entonces certifico al fiscal general para que proceda a verificar la información que tenemos, porque recordemos que el dictamen de corte es preliminar, es indiciaria, y que lo verifique, verificado y corroborado, entonces que proceda a entablar el juicio de enriquecimiento ilícito. Con los mismos insumos que provee para poder investigarlo por enriquecimiento ilícito. Claro, con lo mismo. De hecho, la ley de enriquecimiento ilícito, la ley de extinción de dominio señala que una de las causas por las cuales puede proceder el proceso de extinción es enriquecerse ilícitamente. ¿Ya? Bien. Magistrado, nos sorprende algo que pasó en las discusiones de Corte Plena, y es que usted presentó estas conclusiones para que se tuvieran en cuenta estas excepciones, y se dijo que se habían discutido en la Comisión de Ética y Probidad que usted coordina, pero finalmente 2 de los magistrados, de sus colegas magistrados de la misma comisión, dijeron que no se habían discutido. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eso es un tema, como dijera, interno de la comisión. Lo que sucede posiblemente es que llevaban, cuando se presentó el caso o cuando lo presenté, el caso, esperaban que quizás este servidor nada más presentara la parte en la cual había consenso. Es decir, que se van a trabajar los casos que estén dentro de los 10 años. En la comisión se expuso de que debían considerarse las excepciones, y este servidor lo planteó. Lo que sucede es que en la misma comisión, y esto no es un acuerdo, pero sí es un asunto casi entendido, de que cuando alguien tiene una posición y luego de escuchar mi posición, mi razonamiento, la sigue teniendo, yo no voy a insistir en hacer el cambio de opinión de nadie. O sea que no hubo acuerdo sobre ese punto. No hubo acuerdo. ¿Por qué no se graban las discusiones de la Comisión o se expone públicamente también, de Ética y Probidad? Nuevamente por el tema de la intimidad de que se discuten. Bueno, es mucho más delicado todavía, porque la Comisión de Ética recibe el informe preliminar. ¿Y usted particularmente estaría de acuerdo con que la prensa y los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a las discusiones de la Comisión de Ética y Probidad? Es un poco complicado, porque tienen derecho y lo pueden solicitar, ¿verdad? Pero en primer lugar puede generar un efecto negativo, en el sentido de que los magistrados podrían abstenerse mucho a emitir. ¿Por qué?
por la cuestión de que es como que yo no tengo ningún temor. De hecho, hemos insistido hace un par de años, hemos dicho, miren, la Corte Plena debería de tener transmisión para la persona. Y un sistema de documentación también de sus deliberaciones. Se plantean esos temas excepcionales, repito, respecto a entrar a la intimidad, pero debo decirles de que lo que hemos hecho, y es a partir de esta comisión, es que hemos implementado el asunto del registro a través de actas, ¿verdad?, donde se plantea lo elemental, ya no el detalle de las discusiones, porque es un poquito como tener grabado, etcétera, pero sí, cerrando el tema con respecto a lo que sobre el asunto de las excepciones, sí se planteó, y ahí es donde apareció la reacción, ¿verdad?, en Corte Plena, lo cual es natural, a mí no me incomoda. Al final se produjo lo que se produjo. Magistrado, usted señaló hace unos minutos en el bloque anterior que durante mucho tiempo la sección de probidad se le retiraron sus facultades para poder investigar, y eso también facilitó que no se lograra cumplir con los tiempos antes de la prescripción del enriquecimiento ilícito. Con algunos especialistas consultados por Focos, ellos nos decían que debería también hacerse una investigación por negligencia, dado que ahora aplica una prescripción, pero intentamos también por qué hubo una prescripción, quiénes dejaron que esos procesos fenecieran. ¿Usted estaría de acuerdo con que se investigara también y se llevara a un proceso penal a exfuncionarios que pudieron haber generado bloqueo a esos procesos? Es una salida, es una medida que yo particularmente creo que debería de evaluarse. Yo creo que debería de evaluarse. Estamos los funcionarios obligados a cumplir la ley. ¿Usted no lo piensa proponer, digamos, ahora en vista de esta discusión, como darle mayor agresividad en el sentido, digamos, de investigar de manera contundente las responsabilidades alrededor de eso? Sobre ese tema no lo puedo hacer porque no es mi competencia, ¿verdad? Yo creo que yo más bien invitaría, en primer lugar yo planteo mi anuencia, lo veo con buenos ojos, lo veo como una posibilidad en manos de la ciudadanía. Este servidor tiene limitadas sus competencias que le da la Constitución, y en el marco de lo que estamos haciendo, estamos tratando, por ejemplo, de que no caigamos, bueno, y más con este acuerdo, estamos empeñados en sacar todo lo que está a punto de prescribir en mayo, que sacarlo. Es decir, responder a esa, como dijera, responder a un trabajo eficiente hasta donde podamos. Que investigar la negligencia le debería corresponder a una Fiscalía General. Por ejemplo, una Fiscalía General, ¿por qué no una Procuraduría para los Derechos Humanos, en el entendido de que hay manejo, o una Corte de Cuentas en el entendido de que hay obligación de los funcionarios, sean cual sea, en cualquier momento histórico, de comportarse con la debida diligencia, hacer su trabajo, ¿verdad? Sí. Hablando de este tema, usted ya mencionaba que existe este riesgo de que los funcionarios dilaten voluntaria y deliberadamente los procesos de investigación hasta que llegue a prescripción. ¿Qué opina usted sobre el rol que ha desempeñado Carlos Pineda al frente de la sección de probidad? Bueno, lamentablemente no puedo referirme a este tema porque es un empleado de la Corte y además está trabajando la Comisión de Ética y Probidad está dándole seguimiento a su trabajo. Cualquier asunto que yo lo externe públicamente faltaría un poquito a la ética y a mi responsabilidad. Creo que los asuntos que están internos los tratamos, los abordamos y los tratamos de corregir internamente. ¿Está satisfecho usted con el trabajo que recientemente ha realizado la sección de probidad para poder depurar la mora en cuanto a casos de enriquecimiento ilícito? Decir que sí es mentir. Realmente hay un retraso, hay un rezago en el trabajo. No depende de los empleados de la sección de probidad. El año pasado reforzamos lo más que pudimos con personal humano, ¿verdad? Creo que cerca de 9 técnicos fueron incorporados entre finales del 2016, parte del 17 y 18.
y eso aceleró un poco el trabajo. Sin embargo, estamos revisando la sobrecarga. De hecho, tanta sobrecarga y tanta exigencia en el año pasado, de que, no por ello, ¿verdad? Lamentablemente, una compañera auditora falleció por problemas de salud, no sobrevenidos de la carga de trabajo, sino, y 2 empleados que se trasladaron internamente en la Corte, salieron de la sección. Entonces nos debilitamos, estamos, y he platicado con el señor presidente, la Comisión de Ética ya revisó esto, y he platicado con el señor presidente respecto a la necesidad de reponer y reforzar más con el recurso humano para rendir más, ser más eficientes en el trabajo de la sección. Usted ha dicho que este acuerdo, el acuerdo que se tomó en Corte Plena, el que hemos estado discutiendo aquí, encubre hechos de corrupción y decía que era sospechosa la decisión de sus compañeros magistrados, además de casos que ya se han comentado mucho en los medios de comunicación, en la prensa, como el de la ex vicepresidenta Ana Vilma Escobar, que otros funcionarios podrían, vamos a decir, salir beneficiados de que no se continúe con el proceso de investigación por presunción de enriquecimiento ilícito. Bien, el caso de la ex vicepresidenta no ha prescrito, está en el marco de este acuerdo, estaría por prescribir en ese periodo, pero ella continuó todavía otro periodo más, creo que como diputada, que al parecer, si mal no estoy bien informado, al 2015 creo que estaba concluyendo como diputada. Entonces, pero igual, sobre la base de que cada periodo es un tiempo del cual inicia, cierra, la vicepresidencia estaría concluyéndose hoy en finales de mayo. ¿Y qué otros casos estarían por prescribir? Están por prescribir. Sí. Yo más bien, en lugar de mencionar nombres y todo eso por efecto, por razones de prudencia, yo más bien diría de que todos aquellos casos que cesaron sus funciones a junio, es decir, juntamente cuando el expresidente Saca concluyó su periodo, el 2009, junio del 2009 para atrás, quedaron prácticamente en esa oscuridad, y posiblemente sea un poco fuerte las expresiones que tal vez el voto contempla, pero también, es decir, uno se pone en los pies de la ciudadanía y algo no deja de indignar que se queden pues ocultos muchos casos. Y a propósito de ponerse en los pies de la ciudadanía, para quienes nos están viendo, ¿cuáles son las acciones que se están implementando en este momento en el marco de probidad para poder acelerar en la medida de lo posible y no dejar prescribir casos que están ya abiertos? ¿Hay ya medidas concretas que aceleren el ritmo antes de mayo? Inmediatamente después del acuerdo, la siguiente sesión de la Comisión de Ética y Probidad fue instruir al jefe de probidad de que nos presentara un informe de los casos, que aceleráramos los casos que teníamos ya cerrados, que habíamos discutido ya con adendas, etcétera, que estaban listos para que Corte Plena conociera, y esos están en fila para que Corte Plena pase todos estos días hasta a lo más que podamos, conociendo casos. ¿Qué casos podrían llegar entonces a Corte Plena? Hay allí algunos, extrañamente, algunos que estaban preparados y que no habían prescrito ni están incluso en el rubro de prescripción, pero estaban preparados. ¿Cuáles, por ejemplo? Los que mediáticamente se habrían estado manejando, como el del señor Otón Cifrido, el señor Gallegos, el señor, bueno, este último que también está próximo a prescribir, que se va a sacar, el señor de René Figueroa, que fue funcionario del gobierno del expresidente Saca, recordemos. También está el caso de un exfuncionario que que fue presidente del Banco Multisectorial, que está siendo procesado, etcétera. El señor Angelucci. Lo hemos terminado
hemos acelerado trabajo a manera de irlos sacando y ya se pusieron en fila. Lo que estamos tratando es no dar también un mensaje de que a este me interesa, sino que vamos sacando el trabajo en fila y lo vamos poniendo, ¿verdad? Para que Corte Plena vaya... Estos que nos mencionó están listos entonces para ir a Corte Plena. Muy bien. Magistrado Leonardo Ramírez Murcia, queremos agradecerle su tiempo con Focos. Estamos concluyendo la entrevista y agradecemos también que haya venido a exponer sobre el caso. No, bueno, el gusto es mío. Gracias por permitirme estar con ustedes, conversar sobre estos temas y a la ciudadanía que ve el programa también, agradecer, ¿verdad?, la atención que dan a este programa. Muchas gracias. Bueno, nosotros le agradecemos, hacemos una pausa, pero ya regresamos con más contenidos aquí en Focos. Bienvenidos a Reflejos, nuestro segmento internacional. El foco de la semana estuvo en Guatemala. La exfiscal general Thelma Aldana fue inscrita por el Tribunal Supremo Electoral de ese país como candidata presidencial. Sin embargo, el mismo día, la Policía Nacional Civil confirmó que existía una orden de captura en su contra por delitos vinculados a corrupción. ¿Cómo queda la candidatura de Aldana? Para ampliar el tema, enlazamos hasta la ciudad de Guatemala con Rudman Pérez, quien es abogado y jefe de campaña del partido político Movimiento Semilla. Bienvenido a Focos, Rudman. Es un gusto, Andrés. Gracias por la invitación. Un saludo también a toda la amable audiencia salvadoreña. Bien, ¿cómo entender los acontecimientos de la última semana? La inscripción de Aldana en el Tribunal Supremo Electoral y una orden de arresto en su contra por corrupción. ¿Cómo colisionan ambos hechos? ¿Cómo se entienden? Para nosotros, el partido Movimiento Semilla, por supuesto, para Thelma Aldana y todos los que somos parte de este proyecto, y para las y los ciudadanos guatemaltecos, esto tiene solo una explicación, y es el producto de una serie de medidas sistemáticas y desesperadas del gran pacto de corruptos que opera en el país, que lo que busca es bloquear de cualquier forma la participación política de Thelma Aldana, que durante todos estos meses le presentaron 18 denuncias penales, personas muy afines precisamente a este pacto de corruptos, porque precisamente cuando ella fue fiscal general, presentó investigaciones en contra de muchas personas, incluyendo algunos diputados actuales del Congreso de la República, quienes son parte de esos denunciantes en estas 18 acciones. Y hay, por supuesto, muchas personas, muchos operadores de estas organizaciones que han hecho de la corrupción su estilo de vida. Entonces, cuando ven una posible llegada de Thelma Aldana a la presidencia, todo el mundo de estas personas se pone temeroso, sienten amenazados sus intereses criminales y, por supuesto, van a buscar de manera desesperada cómo continuar bloqueando esa participación. A eso obedece una orden de aprehensión en un caso sin sustento. Thelma Aldana está inscrita y esa inscripción, de acuerdo a nuestra ley electoral y de partidos políticos, le da a ella un derecho de antejuicio y por lo mismo, por el derecho de antejuicio, ella no puede ser capturada, no puede ser investigada y no puede ser sujeta a proceso penal. Justamente eso quería profundizar. ¿Cuál es la situación jurídica actual de Aldana? Si esta orden de captura no es válida por su inmunidad como candidata, ¿por qué prolonga su estadía indefinida en El Salvador? La inscripción de Thelma Aldana tuvo efecto a partir del mismo día que surgió la orden de aprehensión. Entre abogados hay una discusión que para nosotros está muy clara y es innecesaria. Algunos abogados dicen sí, pero la orden de aprehensión surgió antes que el momento de la inscripción. Eso no tiene ningún efecto, por dos razones. La primera, porque el derecho de antejuicio garantiza que la persona no pueda ser detenida. Ni siquiera la ley comienza a discutirse si la orden fue antes o si la orden fue después. La ley es muy clara, pero además hay que agregar algo. Si existiera la duda sobre cuál fue primero, el artículo 15 de nuestra Constitución establece que en materia penal sí aplica la retroactividad. ¿Qué significa? Que aunque el antejuicio fuera consecuencia de una acción posterior,
tiene efectos hacia atrás, tiene efectos hacia el pasado y por lo mismo alcanzaría a dejar sin ningún efecto esta orden de captura. Los pasos a seguir, primero hay toda una serie de reuniones que ella tenía previstas en El Salvador, esto es importante mencionarlo. Viene trabajando muy fuerte la parte del plan de trabajo del presidente electo Bukele en materia anticorrupción. Recordemos que hay una intención de poder establecer una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, tal como ha funcionado CICIG en Guatemala. Recordemos que Telma Aldana fue fiscal general 4 años y bajo cuya gestión se hicieron muchos logros importantes en materia de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Ella viene haciendo un acompañamiento importante para el proyecto de Nayib Bukele en El Salvador. Este es un elemento. Por supuesto que es importante también despejar todas estas dudas legales en el sistema de justicia guatemalteco, también para que existan las condiciones oportunas para que ella pueda estar por acá. Hablando del futuro y de las propuestas de Aldana, ¿cómo proponen echar mano de su aliado Nayib Bukele en su política de integración centroamericana? A lo interno del partido surgió realmente una inquietud en algún momento importante. Decíamos, ¿realmente vale la pena postular candidatos para la CEN, por ejemplo, que es quien está a cargo de toda esa integración centroamericana? Y decíamos, vale la pena evaluar si esto vale la pena, porque ha sido un dinosaurio dormido que está ahí y que lo único que ha hecho es sencillamente albergar a exgobernantes quienes al final del día no han rendido los resultados que la población de cada uno de nuestros países que integran la región centroamericana esperaríamos. Entonces, luego surgió otra segunda corriente que fue con la que nos quedamos y decíamos, bueno, sí, es un dinosaurio que está dormido ahí, pero entonces el llamado es principalmente reconociendo liderazgos locales como el del presidente Bukele. Bueno, qué bien que podamos tener un aliado estratégico en esta lucha. Entonces sí, postulemos a los mejores cuadros que tengamos con un objetivo específico, ir a despertar a ese dinosaurio que está ahí, ir a activar realmente políticas, acciones, iniciativas que permitan la integración en materia económica, que permitan la integración en materia de seguridad y justicia, conscientes que compartimos problemas muy parecidos: el tema de las maras y de las pandillas, el tema de las extorsiones, el tema del crimen organizado que no conoce fronteras y que muchas veces nos gana en tiempo porque no tenemos esa capacidad de poder articularnos. Son temas que están en nuestra agenda, buscando precisamente esas alianzas estratégicas como la del presidente Bukele, y estamos convencidos que podemos hacer una integración importante. Bien, muchísimas gracias, Rothman. Muchas gracias a ustedes por la invitación, agradecer de nuevo la atención de la amable audiencia, un saludo y un abrazo a la distancia. Con esto cerramos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. Cuando el martes cierra sus puertas, los días lunes, sus profesionales trabajan cuidadosa y apasionadamente para darle mantenimiento a las instalaciones y exposiciones que acogen, de tal manera que cuando el público visite el museo siempre se lleve la mejor experiencia. Hoy en Retratos les invitamos a conocer el Marte tras bambalinas. Así cerramos Focos, gracias por acompañarnos. Pues le damos mantenimiento a todo el museo, es la misión de nosotros, tratar de que el museo se mantenga lo mejor posible. Cuando montamos una exhibición, pues se preparan las salas de la exhibición anterior porque quedan con perforaciones de tornillos y todo. Las preparamos para que esté lista para pintar y volver a montar la nueva exhibición, que conlleva montaje, iluminación,
para que al final, que cuando se inauguran esa exposición, pues esté lo mejor posible. Siempre en el mantenimiento nosotros afuera pues lavamos esculturas como se hizo, mantenemos limpio toda la parte exterior del museo, la plaza y todo, o sea, hay que barrer, barremos, trapeamos, lo que sea, en función de que siempre el museo esté lo más limpio posible para nuestros visitantes. Pintamos bases, lijamos, reparamos, reparamos lámparas, pues hacemos de todo un poco, revisamos canales en los techos, reparamos goteras, en función de que todo pues salga bien, ¿no? y tener todo listo para cuando se necesite. Estoy a cargo del cuidado de las obras, tanto de la colección del museo como de las obras que nos entran itinerantes para las exhibiciones temporales. Los días lunes nosotros, al estar cerrado, pues nos dedicamos a la limpieza de las obras, tanto desde las esculturas, las pinturas, y vamos haciendo periódicamente esto para tener un buen mantenimiento de las mismas. Dentro de las funciones también que realizo está el control de la temperatura y humedad de las obras en las salas. Estos son aparatos que se tienen en las salas donde nosotros vamos midiendo qué tanto ha subido la temperatura y lo manejamos compensándolo con los aires acondicionados. Dentro de los materiales que nosotros utilizamos acá para poder limpiar las obras utilizamos la franela, y brochas de diferentes grosores para limpiar esculturas sobre todo. Tenemos brochas pequeñas, como pueden ver, para limpiar esculturas pequeñas como las de hilo vasco. Hay que hacerlo con mucho cuidado porque son bastante frágiles y tener el cuidado de no golpearlas con los mangos de las brochas. También las pinturas, cuando son con vidrio, pues les pasamos una franela. Y se utiliza también la brocha porque hay marcos que son tienen mucha textura y se acumula mucho el polvo. Entonces todo esto lo hacemos los días lunes para que el público que nos visita a partir del día martes pueda tener una visión del museo más limpia de las obras, las personas lo encuentren en sus condiciones óptimas para poderlas observar de una manera adecuada.